Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, siempre un gusto estar con ustedes. Es un placer de veras poder compartir los micrófonos hoy con un gran amigo, politólogo, maestro, locutor, alguien que se ha dedicado toda la vida a transmitir conocimientos y de una forma muy exitosa ha recibido una serie de reconocimientos por parte de todas las universidades, ha estado de verdad en una posición muy importante donde podemos nosotros desde la parte de la docencia ayudar a que este país y esta sociedad mejore y funcione. Hoy el tema es un tema muy bueno porque vamos a tocar algunos aspectos económicos, algunos aspectos políticos, algunos aspectos educativos y el impacto que tiene esto en que la gente viva un poco mejor. Mi amigo de muchos años, Mario Rosales Betancourt, bienvenido. Mi querido Javier, amigo de más de 6 décadas. Sí, 6 décadas que juntos desde niños. Desde la primaria. Y aquí estamos. Y yo recuerdo que jugábamos mucho desde la primaria. Un amigo entrañable, realmente estoy muy agradecido que me hayas invitado. No, al contrario, Mario, para mí es un gusto, porque además he visto tu trayectoria, he visto lo que haces, el impacto que tienes, todos tus programas donde has participado de radio, de entrevistas, de televisión. Entonces creo que va a ser algo muy elocuente e ilustrativo, ¿no? Lo importante, el tema, como lo pudimos ver dentro de los banners, es la reivindicación del liberalismo, que hoy la gente habla mucho de neoliberalismo y liberalismo, no tienen ni idea qué es eso. Vamos a aclarar porque finalmente creo que es una posición económica muy importante y el impacto que esto tiene en la sociedad y en la educación, ¿no? Y en la vida misma, yo creo que lo más importante que tenemos los seres humanos es precisamente la libertad. Hay una cita que me gusta mucho que es del Quijote, donde dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Ya Juan Jacobo Rousseau decía que el hombre nace libre y en todos lados está esclavizado. Realmente nacemos para ser libres, es tal vez nuestro aspecto que más nos acerca a Dios, al hacernos a imagen y semejanza. Claro, la libertad, es precisamente el que nos hace libres. Y para poder ejercer nuestra libertad, pues necesitamos, entre otras cosas, estar preparados para ello. Y eso precisamente es para lo que sirve, entre otras cosas, la educación. Porque de nada nos sirve tener esa capacidad de elegir desde en un momento determinado qué producto consumir o dónde invertir nuestro dinero o qué libro leer o qué decisión tomar en nuestra vida en cosas importantísimas. Claro. ¿Cometo un delito o no lo cometo? ¿Soy honesto o no soy honesto? Si no tenemos una educación basada en dos aspectos: el aspecto informativo y el aspecto formativo. Yo pienso que la libertad entonces es lo más sagrado que tenemos que defender. En principio la idea del liberalismo pues sería un partidario de la libertad y un neoliberal pues sería un nuevo partidario de la libertad. Sin embargo se han ido de tal manera deteriorando los conceptos que ahora hasta es una grosería. Y realmente se acusa, eres un neoliberal. Sí, es un insulto. Es un insulto, sí, ya. La gente... y el neoliberal es el culpable de todo. Y oímos a nuestros políticos, empezando por el presidente López Obrador, decir: es que todo esto es culpa del neoliberalismo. Y por culpa del neoliberalismo, y estos neoliberales se compraron un avión que ahora ya no puedo vender. Todo se le echa la culpa al aspecto del neoliberalismo, pero la verdad es que esto no es así. Para empezar, hay que señalar que el liberalismo surge como una corriente con la aparición del Estado moderno, como una reacción en contra del absolutismo. Y a su vez el absolutismo surge como una reacción en contra de un mundo feudal, fragmentado. Pendular, o sea, sí, de una gran opresión viene una gran... Exactamente. Destape, ¿no? Sí, pero primero lo que hubo fue que había una gran dispersión. El mundo feudal
en cada pequeño feudo, pues se producía, esto era inadecuado para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el desarrollo del comercio, cada señor feudal ponía sus condiciones, sus reglas, esto limitaba el progreso de las sociedades, y por eso la Edad Media fue una edad de mucho retraso en lo económico. Entonces, a la incipiente burguesía, que se formó alrededor de los palacios reales, le interesó que hubiera gobiernos muy fuertes en manos de una sola persona, de un rey. Entonces, curiosamente, quien fomenta la aparición del absolutismo es precisamente los primeros, digamos, comerciantes, los primeros industriales, o sea, la burguesía es la que da su dinero, su apoyo para que existan países como Francia, como España, como Inglaterra, o sea, lugares donde haya mercados más amplios, posibilidades de comercio. Entonces el absolutismo en un momento determinado fue conveniente para el desarrollo inicial del comercio. El Estado interviene muchísimo en la economía, fomenta el comercio internacional, pero después se convierte en una gran limitante, y es cuando precisamente viene el liberalismo como una gran reacción. El liberalismo consiste fundamentalmente en una serie de aspectos básicos. En primer lugar, esto que en general se llama Estado liberal de derecho, en primer lugar es la idea de la supremacía de la ley. ¿Esto qué significa? Que para que exista libertad, para que exista un sistema político adecuado, en el que se le pongan frenos al abuso de la autoridad, todo mundo, gobernantes y gobernados, tienen que estar sujetos a la ley. Esto es lo primero que tiene que haber para que haya desarrollo, lo que llamamos Estado de Derecho. Si no funciona el Estado de Derecho, no va a funcionar absolutamente no existe, nada. Claro. Entonces, la primera característica es que haya un Estado de Derecho, en el que, sobre todo, los gobernantes se sujeten también a las leyes y no actúen por caprichos. Segundo aspecto, la soberanía ya no va a estar en el soberano, en el rey, sino en el pueblo, para que no haya alguien que esté por encima de la ley. Este poder soberano, además, se va a dividir, la idea de la división de poderes, para evitar que haya una gran concentración del poder y haya pesos y contrapesos. Algo fundamental, van a aparecer lo que ahora llamamos derechos humanos, que son las garantías fundamentales que tienen los seres humanos para evitar abusos por parte de la autoridad. Una cosa muy importante de estos derechos, no son derechos que graciosamente otorga el gobierno, no son producto de la generosidad del Estado, son resultado del propio ser humano. El Estado simplemente los reconoce, ¿sí?, y los tiene que defender. Tus derechos como ser humano, que hoy, por ejemplo, es que mira, si eso que nos estás diciendo que es perfectamente claro, México traemos una mezcolanza entre dictaduras, entre monarquías, por decirlo así, o sea, son reyes absolutos y totales, como se han convertido, dueños del país, se lo han dividido como se les ha antojado, han metido leyes, tenemos una constitución maravillosa, que cada quien la usa como se le antoje, la modifica de acuerdo a sus requerimientos en ese momento. Hay un mercado, somos un país en una posición privilegiada geográficamente, pero no hemos generado los beneficios y frutos, ni hemos aprovechado todo lo que tenemos, hemos sido saqueados, hemos sido humillados hasta lo último, y la realidad es que los términos ya no importan. Creo que somos presos, no somos libres, vivimos con una pseudo libertad. Hoy, por ejemplo, esta parte de los derechos humanos, por ejemplo, que es algo que se pelean por tenerlo, que realmente el efecto, sí ha habido cosas, sí ha habido avances, no puedo decir que no, pero la verdad es que estamos como muy lejos de tener una sociedad, un país que camine, que funcione. Claro. Es ahí donde tu expertise, Mario, ¿qué visión podemos tener? Porque los términos del neoliberal, liberal, fifís y todas esas cosas insultantes, dividitorias, por decirlo así, no crece, no funciona, ¿no? Claro. O sea, dentro de esos derechos humanos son 4 fundamentales, los originales liberales, que es en primer lugar los que son las garantías de igualdad,
igualdad jurídica, que establece que ya no hay títulos de nobleza, que ya no hay privilegios. Primer aspecto que ya no cumplimos en México, o sea, todavía con todo y que se quiera decir que no, pues vemos que hay un tratamiento desigual ante la ley, o sea, tenemos, y vamos a hablar, como dices, de cosas concretas. ¿Cómo podemos hablar de que hay igualdad ante la ley cuando vemos el caso de Manuel Bartlett, al que no se atreven a tocarlo, a que es un ejemplo de impunidad total? Entonces ya no hay igualdad, ya no somos tan iguales los seres humanos. Alguien por cometer un delito, por haberse enriquecido, ese sí. Pero alguien porque es cercano al presidente, se nos olvidamos de todas las cosas. Porque tiene mucha información. Exacto, por lo que sea. O porque... Entonces ya no hay igualdad. Segundo tipo de garantías, las garantías de libertad. Aquí es muy importante la libertad porque es lo que nos va a permitir libertad de expresión, de tránsito, pero también la más importante, que es, digamos, la creación del liberalismo propiamente, es la libertad de industria, comercio, profesión, actividad que uno quiera siendo lícita. Esto es, el Estado no debe de limitar las actividades de las empresas, de los trabajadores. El Estado es un mal administrador. El Estado es un mal empresario. Entonces, la idea de la libertad económica permite en un momento determinado una lógica que descubrieron algunos teóricos de una manera increíble, o sea, que alguien buscando su propio interés, el caso de Adam Smith que lo dice, va a lograr el beneficio de todos. O sea, un empresario pues sí está buscando obtener sus mayores ganancias, sí, claro. Pero gracias a que está buscando sus mejores ganancias, va, por un lado, a producir productos de la mejor calidad, sí, al mejor precio, y buscando su propio interés, va a buscar el interés de los consumidores, el interés de sus trabajadores para que trabajen bien, el interés en general de la sociedad. Una derrama económica. En cambio, cuando el Estado se viene y se mete, crea una distorsión que provoca que haya una situación de desperdicio de recursos, que eso es lo terrible, que en un momento el Estado le salgan más caro las cosas y con esto alguien las paga, porque una de las cosas importantísimas, no hay nada gratis. Una de las cosas que enseña todos los subsidios, todas las dádivas, sí, todos los... Sí. Alguien los va a pagar. Claro. O sea, cuando alguien te dice, oye, esto es gratis, ¿no? Córrele, porque sí, sabes que no es cierto. No es cierto. Cuando nos están diciendo ahora, es de que el Estado va a pagar las medicinas gratis. No, no va a haber medicinas gratis. No. Las medicinas finalmente las van a pagar, o las vamos a pagar todos con nuestros impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que haya un sistema eficiente en el cual paguemos, sí, a través de sistemas adecuados de seguridad social, para que en un momento dado, cuando necesitamos, podamos recurrir a la medicina, sin que esto sea un desastre para algunas familias. Pero eso implica un manejo que, cuando se hace eficientemente, funciona muy bien. Cuando lo empiezas a manejar por parte de un Estado que no tiene un interés más que electoral, porque aquí ese es el otro aspecto. Es la otra parte, que sí, y enriquecimiento, claro. Y seamos también, es el poder, ¿no? A veces a mí, alguna vez me decían, oye, ¿para qué estos políticos quieren tanta lana, no? O sea, van a vivir sus familiares hasta la quinta o cuarta o sexta o séptima generación, ¿no? Sí. Lo que pasa es que mantener el poder es muy caro. Claro. Ahora, de por sí siempre, toda la vida, hay que entenderlo, un gobierno implica privilegios para estos gobernantes. De hecho, hasta es bíblico. En el libro de Samuel, en un momento determinado, el pueblo elegido está preocupado porque Samuel ya está viejo. Y de repente le dicen, oye, nómbranos un rey. Y dice, no. Y van, y Dios les dice, no tengan rey porque el rey les va a cobrar impuestos, el rey les va a quitar sus propiedades, el rey les va a quitar a sus mujeres para meterlas a su harén, va a quitarles, en fin, les va a hacer mucho daño. Y luego le dicen, danos un rey porque estamos alguien que combata. Y dicen, bueno, pues, si ustedes quieren, ni modo, pero todo gobernante pues es un mal necesario. O sea, hay que entender que el gobierno es un mal necesario, tampoco es posible, hay algunas concesiones. Sería un árbitro, ¿no? Su función sería un árbitro, exactamente, ¿no? Tiene que ser un árbitro,
Pero ¿cuál es el aspecto importante? Que, regresando un poquito al tema inicial, es que ese árbitro esté ajustado a la ley y esté acotado en su poder. Por eso aparecen otras garantías importantes como las garantías de seguridad, donde entra, por ejemplo, lo de debido proceso, donde no puede abusar el Estado de su autoridad, tiene que someterse necesariamente a procedimientos, tiene que probar y pues el principio es que mientras que para un particular lo que no está prohibido le está permitido, para el Estado lo que no está expresamente permitido le está prohibido. ¿Qué es eso? Por ejemplo, eso es fundamental. Y se olvida, por ejemplo, mira, simplemente ahorita lo comentaba, están con lo de la famosa rifa de el avión. Sí, no. Bueno, pero olvídate el problema está que hay una ley que es la Ley de Bienes Nacionales que dice que el sistema de procedimiento para vender algo que corresponde al dominio público de la Federación, en este caso es el avión, tiene que ser por licitación pública y en todo caso por subasta. No está la idea de la rifa. O si no hay una rifa, no puede hacerse, y es más, el absurdo que quisiera que fuera a través de la lotería, la propia ley de la Lotería Nacional dice que la lotería solamente puede rifar dinero, no puede rifar cosas. Además que imagínate, además, mira, el avión creo que ni siquiera es de una arrendadora. No, o sea, ni siquiera es del Estado. O sea, no puedes enajenar o vender o rifar algo que no es tuyo, ¿no? Bueno, sí. No, yo creo, habría que ver si ya, si ya es propiedad, o sea, además es propiedad de la Fuerza Aérea, no es una nave militar, estrictamente. Si ya está como bien de dominio público, o todavía no se dio esa transmisión, porque simplemente puede ser que ya se hizo la compraventa, pero se tiene una deuda, como muchas veces compramos una casa con una hipoteca, o es al contrario, hasta que terminas de pagarle la casa te entrega, o sea, pues, en fin, sería el contrato, pero en fin, lo que sí no se puede hacer es vivir por ocurrencias. No, claro, no, tomar decisiones por ocurrencias, yo creo que no. Porque mira, decir, este aeropuerto aquí, porque se me ocurrió en lugar del aeropuerto donde debería haber sido, en fin. Tomar decisiones que nos cuestan muchísimo. Mira, a lo mejor dices, el avión regálalo, o sea, el costo que es altísimo, no tener certeza para invertir, el no estar en un lugar donde podamos desarrollar este bien común, que es la obligación del gobierno. No, exacto. ¿No? ¿Cuáles son los fundamentos de un gobierno? Seguridad, sí. Educación, sí. salud, sí. ¿no? Y proveer a la gente una mejor posibilidad de vivir. Claro. ¿No? Exactamente. Y eso te lleva a la cuarto tipo de garantías, si hablamos que son igualdad, libertad, seguridad, y la última es propiedad. Entonces, para que funcione un sistema jurídico, político, económico, el respeto a la propiedad privada es importante. O sea, no se puede en un momento determinado crear una situación de incertidumbre, porque eso nos daña a todos. O sea, aquí es muy importante que tanto el inversionista nacional como el inversionista extranjero sepa que si entra su dinero, su capital, cumpliendo con la ley, no se trata desde luego de solapar actividades lavar ilícitas, dinero, o sea, no, ni hacer cosas ilícitas, no. Sí, pero si alguien actúa dentro de la ley, se le debe de respetar su propiedad. Y eso es lo que explica, por ejemplo, por qué resulta curioso que un país que en este momento dice un gobierno que es de izquierda, que es en contra del neoliberalismo, lo que más estamos festejando, que además me parece muy bueno que les festejemos, es el TEMEC, el nuevo tratado de América del Norte. ¿Por qué? Porque eso pues va a fomentar la llegada de capital extranjero. ¡Qué bueno! Pero aquí no, ¿de qué se trata? De que no solamente nos preocupemos por el capital extranjero, sino por el capital interno. Sí, y mira, por ejemplo, ahorita que estás diciendo, el tratado yo creo que es bueno, sí. Como sea, creo que no fue lo mejor, pero fue sí, algo claro. Que tenía que hacerse, sí. Y además creo que formamos el bloque económico más poderoso del mundo. Sí. Por desgracia tenemos también una persona media loca de aquel lado, sí. De la frontera, que sí. Mañana nos va a estar presionando con sí. Mil y un cosas. Sí. O sea, no estamos hablando con una gente congruente que cuide un tratado comercial. Él cuida su proceso de reelección, claro. Y cuida su imagen, y cuida su imagen, ¿no? Claro. Es que de los dos lados hay políticos, o sea, queramos verlo o no, podemos sacar bien o no, tenemos que aceptar que son buenos políticos. Y tan son buenos políticos que ganaron. O sea,
Pero aquí el problema está que el interés personal político de ellos A lo mejor son no buenos, debe ser sobre el interés general de la sociedad, que es lo que está son pasando. buenos mercadólogos. Ah, bueno, sí, Porque de publicistas. Bueno, político publicistas. Publicistas, porque un político, ¿cuál es su fundamento? El bienestar del pueblo, Claro, ¿no? sí. Sí, pero aquí veamos, tienes razón. El político en el sentido de llegar al poder y mantenerse en él. Exacto, sí. Entonces, ¿cuál es la forma de llegar al poder y mantenerse en él? Tener una aceptación, tener votos, o sea, ¿qué es lo que les interesa a los presidentes de Estados Unidos y de México en este momento? Pues a uno, reelegirse con todo y el juicio político en su contra, y el otro que en las elecciones el próximo año, donde se va a renovar la mitad de la Cámara no, creo que se va a renovar la mitad del Congreso, o sea, la Cámara de Diputados, logre un avance o por lo menos mantener el poderío que tienen en ambas cámaras. Entonces, esos son sus intereses, no es, como tú dices, el interés de la sociedad. Porque además en la sociedad hay intereses contrarios, muchas veces es la imagen. Mira, esto te conviene y pues no necesariamente. Nos conviene que te den dinero con una beca a través de un programa de apoyo a jóvenes emprendedores, por ejemplo, que en principio la idea de apoyar a los jóvenes es buena. Como idea es buena. Pero a lo mejor el mecanismo no está siendo el mejor. Pero estoy sacando dinero de donde no hay para regalarlo, y no te estoy dando las condiciones para que una persona pueda invertir. No hay estudios, no hay clubs de inversionistas, de desarrolladores, de los famosos estos innovadores de negocios, ¿no? Y fíjate, una pregunta importante, porque ahí volvemos, o quisiera tocar la parte, sí, de la educación, pero volviendo a nosotros nos vemos mucho y me gusta mucho porque los Estados Unidos son muy transparentes. Vemos qué ocurre, que Trump es un hocicón, lo que tú quieras, pero es un libro abierto. Los sistemas económicos en el mundo, le hace Rusia, China, no sabemos qué ocurre. No hay libertad, no sabemos, o sea, hay un presidente que es un rey, Putin, por ejemplo, que, ok, hay un gran desarrollo económico, suponemos, no sabemos a ciencia cierta qué ocurre de aquel lado. La China tampoco sabemos qué ocurre, sabemos que es un monstruo, que son muchas industrias, muchos productos, pero todo esto, y yo siempre he dicho, todo está hecho del hombre para el hombre. Las canciones, la poesía, los edificios, estos aparatos, este estudio. Pero, ¿qué beneficio está teniendo la sociedad y el mundo hoy? Porque, digo, y luego regresamos a México, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué ocurre, Mario? O sea... Bueno, lo que está ocurriendo es que se ha demostrado que ninguno de los sistemas funciona. O sea, el sistema que mejor funciona, que es el sistema de mercado, en el cual hay muchos que compran, muchos que venden, no hay monopolios, donde no hay ninguna intervención del Estado en la economía, donde hay homogeneidad en los productos, donde hay información de los consumidores, etcétera, etcétera. Es un sistema que tiene pues todas las virtudes del mundo, el sistema de mercado perfecto. Es como la famosa, se habla de una yegua de Ambrosio, que era la yegua más inteligente, la yegua más veloz, la más sabia. Sí, la yegua de Ambrosio. Esa yegua de Ambrosio tenía todas las virtudes, solamente tenía un pequeño defecto, no existía. Aquí eso es lo mismo, el sistema de mercado únicamente existe en los libros. No hay ningún modelo, nunca ha existido. Pequeño defecto. No exacto, existía, un sistema que sea perfectamente de competencia perfecta, nunca. Siempre ha habido injerencia del Estado, ha habido monopolios y sobre todo, la verdad, hay empresarios también deshonestos, claro, hay empresarios que venden. Ahora hay otras que se han hecho empresarios, claro, a la sombra de la corrupción y del deshonesto. Empezamos en Estados Unidos, el compadrazgo, ¿no? En la época de Rockefeller y de eso, bombardeaban trenes. Mi papá decía que el peor trabajo del mundo es ser presidente de la República de México. Y el mejor trabajo es ser amigo del presidente de la República, ¿no? Porque pues claro, nomás yo remo para mi lugar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, y hay otras cosas además que el sistema de mercado no soluciona. Simplemente pensemos, problemas como las cuestiones ambientales. Desde un punto de vista de oferta y demanda, pues lo mejor sería utilizar combustibles baratos, contaminantes.
Entonces, si vemos, por ejemplo, pensemos cosas de ahora, las famosas bolsitas, pues tanto para el consumidor como para la empresa, pues es mejor dar las bolsitas de plástico. Pero pues están causando lo que se llama externalidades, o sea, daños ambientales. O sea, el sistema de mercado no funciona al 100%, es el menos malo. O sea, es un poquito como se ha dicho en la democracia. Promueve la libertad, claro, como tú dices. Se promueve la libertad, es el menos malo de los sistemas, pero aún así es imperfecto. Se le aplicaría lo de la democracia, que es el peor de los sistemas a los demás. Sí. O sea, tiene imperfecciones. Ahora, si bien es necesario que al sistema de mercado se le curen esas imperfecciones, se eviten sus imperfecciones, sobre todo evitando prácticas desleales, prácticas contrarias al medio ambiente, prácticas monopólicas. Bueno, pero el problema está que se pasó al otro extremo. Intervenciones exageradas del Estado en la economía que resultaron atroces. Entonces, el modelo soviético, cuando había los planes quinquenales, funcionó a costa del sacrificio de generaciones en una forma que sufrieron hambre, sufrieron terribles persecuciones, perdieron su libertad y al final pues la Unión Soviética desapareció porque su modelo no funcionó. China es una cosa absurda, es un sistema que ellos se llaman socialismo de mercado. O sea, eso no suena, ¿no? Es una incongruencia. ¿Por qué? Porque establecen el sistema de mercado. Es el país más capitalista claro, hoy por hoy, ¿no? Tienen ahorita una gran inversión, pero carece totalmente de democracia, es un sistema en el que hay un dictatorial absoluto. Pero eso sí, se protege a la propiedad extranjera, los inversionistas están muy seguros ahí, etcétera, etcétera. Claro, y se está elevando los niveles de consumo del propio pueblo chino, pero también son muchos los defectos que está teniendo. O sea, ni el sistema norteamericano funciona, ni el sistema ruso, ni el sistema chino. Entonces, además son mezclas, ninguno es ya ni liberal ni totalmente intervencionista. Todos son de esa cosa rara que se llama economía mixta, pero aquí el problema no es qué tanto intervenga el Estado, sino cómo interviene el Estado. O sea, sí puede haber una cierta intervención del Estado, pero si es eficiente y sobre todo si está controlada y regulada por la sociedad. Pero para ser eficiente necesitas saber. Claro. O sea, nadie puede ser eficiente si no sabes, ¿no? Exactamente. O sea, puedes ser muy bueno en lo que haces, pero no puedes Claro. lograr resultados porque no sabes, ¿no? Claro. Y aquí, este es otro fenómeno que estamos viviendo y mucho aquí en Latinoamérica, el famoso populismo. Bueno, Trump es un populista, ¿no? Sí, claro, sí. Ese no es ni social ni económico y sin embargo da muy pocos frutos, ¿no? ¿Cómo definirías un populismo que además es rampante hoy? Claro, el populismo simplemente es la depreciación, la, digamos, degeneración del socialismo. Es un falso socialismo. Falso socialismo porque realmente no se está elevando a los niveles sociales, es un falso socialismo, pero que únicamente se basa en promesas, en imágenes, en creencias, y donde se llegan absurdos, un poco lo que está señalando sobre el conocimiento. Cuando yo oigo a un presidente como López Obrador decir, es que es más importante la honradez a la experiencia, pues no, es que lo ideal es que un funcionario sea eficiente y honrado. Una cosa no debería excluir la otra. Entonces, es totalmente malo que puedas tener al hombre más honesto del mundo, pero no tenga la capacidad. O sea, si tú dices que voy a poner a guiar un avión al piloto más honesto del mundo, pero no sabe manejar. Oye, es ciego, pero muy honesto. Muy honesto, pues nos vamos a matar. También, oye, si es un trance, simplemente tú piensas un doctor que te va a atender, que te va a operar, ¿qué quieres? Uno, que sea honesto, que no te diga, como muchos médicos deshonestos puede haber, que no necesites una operación y te diga, con tal de obtener dinero, te va a hacer una operación. Eso es deshonesto, sí, eso está mal. Pero también quieres que sea uno que sea honesto, pero no basta con que sea honesto y a la mera no sepa operar, te va a matar. Sí, no, o sea, que busques las acabas dos de dar cosas. en el clavo, o sea, como un piloto ciego, ¿no? Sí. Me va a llevar. Sí. Ahora, fíjate, yo hace muchos años tomé un posgrado en economía política y me acuerdo que decía, te estoy hablando hace como 25 años, ¿no? Más o menos. Y decían, en esa época necesitábamos un promedio de 2 millones de generación de empleos. Y no empleos del salario mínimo, empleos de cierto nivel. Claro.
teníamos que tener un crecimiento en esa época mínimo para un país. Hace 25 años teníamos como 60 millones de habitantes. Mínimo teníamos que tener un crecimiento así para que fuera anotado alrededor del 4 o 5%. O sea, era lo mínimo esperado, ¿no? Entonces, hoy tenemos crecimiento que yo creo que está maquillado, pero es el cero. El año pasado crecimos en cero. ¿Eso dónde nos lleva? O sea, ¿a dónde nos va a llevar esa parte, no? Pero es que es muy grave. Mira, yo, la experiencia, y que además es culpa de lo actual, viene desde Sí, antes. sí, no. Mira, simplemente yo cuando yo egresé de la universidad, tenía 4 o 5 ofertas muy buenas de empleo, de muy buen nivel, a nivel ejecutivo, y pude elegir sin problemas y desarrollar, que tuve una elección que algunos me han criticado, ¿por qué me fui por la docencia y no me fui a trabajar en la empresa o en el gobierno? Estoy muy a gusto, pero tuve la posibilidad de elegirlo. Es preciosa. Exactamente, y no me quejo. Pero vamos, al contrario, yo alababa el hecho de que tenía muchas opciones de trabajo. Ahora mis alumnos salen, a veces hasta con posgrados, y no encuentran un nivel de empleo al nivel de sus estudios. O sea, tienen que estar trabajando en un subempleo profesional, totalmente. Que les conviene más estar manejando el Uber que ejerciendo la licenciatura en Derecho. Entonces, esto es porque ha habido esta situación de deterioro, por un lado en la calidad y por otro lado, el que no se han creado empleos de calidad. ¿Qué tendría que pasar en la educación para que, porque mira, algo comentaba la otra vez con un compañero. El sábado estuve dando un seminario ahí a gente de empresas y les decía, a lo mejor ya no hay suficiente empleo, pero hay mucho trabajo. O sea, este país necesita, por donde lo veas, mejoras. Mira, es de que para empezar, el empleo, ¿de dónde viene? Pues de la producción. Entre más se produzca en un país, más va a haber empleo. O sea, todo está ligado ¿a qué? A inversión. Entonces, si hay más inversión en México, va a haber más producción, y al haber más producción vas a necesitar más ingenieros, más abogados, más médicos, más de todo. El capital es el que produce, claro, no hay entonces otra. Los empleados van a tener mejores ingresos, van a comprar más, y esto va a ir fomentando el crecimiento económico, con el efecto multiplicador que algunos han señalado, el propio Keynes. Entonces, en la medida entonces en que una economía va teniendo índices de crecimiento, pues va a haber más empleos, va a haber más consumo, va a haber mejores niveles de vida, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa si se atora algo? Sobre todo si se atora la inversión. Entonces deja de haber fuentes de trabajo, al haber fuentes de trabajo baja el consumo, al bajar el consumo se agrava el problema de las fuentes de trabajo y se agrava el problema del desempleo, entonces viene un círculo vicioso, un efecto multiplicador al revés. Entonces, México solamente puede generar empleo si aumenta su productividad. O sea, no hay otra forma, no es que el gobierno por decreto ordene que se creen nuevos empleos, no. Tiene que haber más construcciones, tiene que haber más hospitales, tiene que haber más universidades, tiene que haber más de todo. Y lógicamente tiene que haber más consumo. Al contrario, el que se eleven los niveles de consumo es bueno. Entonces, por ejemplo, el que se eleven los salarios es bueno porque los trabajadores van a tener más para comprar. Sí, a mí me decían, es que se está incrementando y le va a pegar el 20% del salario mínimo. Le dije, mira, el salario mínimo ya es una referencia. Sí. Muy poca gente gana, pero hay gente que ni siquiera está viviendo con menos de $1 al día. Sí. 53 millones de habitantes. Entonces, el salario mínimo realmente no va a impactar este incremento en lo más mínimo. O sea, creo que al final de cuentas, lo importante es poder desarrollar el mercado interno, que es lo que han venido diciendo por años y no se ha logrado. Sí. ¿No? ¿Qué podríamos de verdad nosotros, así como y te puse ahí que eres un enamorado, al igual que yo, de México, qué podemos decirle a la gente, Mario, para que hoy por hoy, a lo mejor ya no espere que venga nadie y te salven, y hay que hacer nosotros lo que tenemos que hacer bien? Exactamente. Rifárnoslas, ¿no? Esa es la primera tarea, hacer cada uno lo que hace. Si alguien construye casas, pues,
no se siente, soy un albañil que estoy construyendo, no, estoy siendo alguien que está construyendo y que de alguna manera está tengo que poner las varillas de la calidad, de la dimensión. Cada quien en su campo, el que atienda la salud, un doctor, el que vende ser honesto, o sea, finalmente, ¿cuál es el problema? Que no les creemos de repente, es que este producto es milagroso, no es cierto. Entonces, cada uno en su trinchera hacer bien. Desde luego, sí se necesita, uno, no subestimarlos. Yo creo que esa es otra de las cosas que también es muy importante. Los mexicanos tenemos una gran creatividad, tenemos una gran capacidad de trabajo, todo lo que de repente se dice, y la mayor prueba de ello es que curiosamente en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, muchos trabajadores mexicanos están teniendo grandes logros, grandes éxitos. En Canadá están solicitando porque somos muy buenos. Claro, y en muchos lugares. Y aquí mismo en México tenemos muchos ejemplos. Yo he visto también a lo largo de la vida docente, pues muchachos que muy humildemente empezaron sus estudios, que no tenían pues apenas para comer, cuando entraron a la universidad, una universidad pública como la UNAM, y que ahora son abogados muy prestigiados, con un gran nivel de vida, que tienen un despacho que les da fuente de trabajo para muchos otros más. O sea, sí hay ejemplos de éxito aquí mismo en México, o sea, sí tenemos esas posibilidades. Si nos remontamos algunos años atrás, esa era como una opción, ¿no? Sí, claro. O sea, hoy, por ejemplo, los jóvenes, sí, los centennials, sí, ya lo ven como muy lejano, sí, meterse a estudiar, pues saben que pues está difícil conseguir un trabajo, que cuando sales te pagan 5,000 pesos al mes, y con trabajo, o sea, te cuesta trabajo conseguir trabajo y luego les pagas casi por ir, ¿no? ¿Tú qué les dices? ¿Cómo motivas a la gente joven? Porque hablan de que México, los estudiantes, es el futuro de México, es el presente. Claro. ¿Cómo les dices a tus alumnos, cómo los involucras que se sigan preparando, que sigan creyendo en un sistema que ha demostrado que no ha sido el mejor, por mucho, pero que hay cosas buenas, tampoco podemos denostar todo, ¿no? Claro. ¿Qué les dices, Mario? Lo primero lo que ya dijimos, que sepan que no es nada más pedir, van a recibir, claro, que ya nada es de a gratis, que si quieren algo les va a costar mucho trabajo, tal vez incluso a lo mejor más que a nosotros, pero que no hay otro camino más que el paso adelante, el echarle al frente, ir adelante. Sí. Entonces trabajar, estar dispuestos al sacrificio. No, el problema está que están mal acostumbrados a que pues voy al cine del gobierno y me entro gratis, voy a esto y me lo dan, la propia universidad es gratuita. Y cuando tú hablas de sacrificio a un centennial, se le se vuelve ya como el coco, o sea, son de cristal, o sea, de alguna manera están llamándolos precisamente la generación cristal, que son muy frágiles, no están dispuestos a sacrificarse, a esperar, incluso muy desmotivados ya. Lo estoy viendo, ya hay muchos que pues tienen más de 30 años, hasta más, pues siguen hijos de familia, tranquilitos, pues porque les dan de comer, y pues los ninis famosos, ¿no? Sí. Y a lo mejor hasta estudio mi quinto posgrado para no tener que trabajar, o sí, mientras pueda con una beca y me vuelvo un estudiante profesional, pero eso... Digo, y son fenómenos que se dan en Europa, la gente se la pasaba estudiando, precisamente porque era la mejor forma de vivir, ¿no? Vivías en residencias universitarias, había becas, pero ¿cómo podemos cambiar esta realidad, Mario? Digo, y a lo mejor no es tan fácil, pero la gente tiene que tomar las riendas de su propia vida, ¿no? Algo que tú decías, y leías un pequeño escritito que decía, las vacas no dan leche. Sí. ¿Y cómo dice el niño? ¿Cómo que, papá, cómo que las vacas no dan leche? No dan. O sea, tú te tienes que parar a las 4 de la mañana, ir y ordeñar la vaca y limpiarla y darle todo el tratamiento para que la leche se extraiga de la vaca, ¿no? Solo no sale. Nada. Volvemos a lo mismo, no hay nada gratis y todo es consecuencia de lo que haces. O sea, volvemos, fíjate, el origen de toda la plática es la libertad. El saber elegir. Saber elegir implica, en un momento determinado, dos caminos. Hay el camino cómodo, tranquilo, esperando que el gobierno me resuelva mis problemas,
etcétera, eso no te va a llevar más que a una zona de confort, de mediocridad, en la que, o bien, tomar la decisión de, ¿sabes qué? Me voy a rajar, me voy a tratar de decidir hacer las cosas, me voy a levantar temprano, pues a las 4 de la mañana a ordeñar la vaca, me voy a levantar a estudiar, y no me voy a conformar con... A mí me desesperan mis alumnos cuando, oiga maestro, y las calificaciones, cuando ustedes vienen a aprender o vienen a probar, y muchos al final vienen a probar y desde ahí empieza su mediocridad, porque no les interesa tanto el conocer, prepararse, adquirir habilidades para desarrollar un trabajo, como pues simplemente al final tener cubierto los créditos, que te dé tu papelito que diga eres ingeniero, licenciado, médico, lo que sea. Como la mayoría malos, mediocres. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tomar las decisiones de que finalmente las cosas cuestan. O sea, el que quiera azul celeste que le cueste, o sea, era porque el color azul, la pintura era muy caro, porque era un color que se obtenía por medio de un mineral semiprecioso. Bueno, entonces, aquí no hay nada fácil, no hay nada regalado, no tenemos que esperar las cosas de la benevolencia, sino ¿no? hay que esperarlas de uno, dándole la oportunidad a otro. O sea, con lo que decía Smith, no hay que esperar nuestro alimento de la benevolencia del carnicero, del vinatero, no, hay que hablarle de su propio interés, y al desarrollar su interés, él va a hacer el producto que yo necesito, pero a cambio de que le pague. Fíjate. Y para que yo le pueda pagar, pues yo tengo que tener ingresos suficientes, y para tener esos ingresos suficientes, pues tengo que tener que trabajar y dar un servicio de calidad. Es que aquí se tocan muchos temas, por ejemplo, la calidad, y algo de lo que esta libertad también viene complementada con la exigencia. Como mexicano, no exigimos. O sea, te conformas. No, pues así es, así ha sido, así será. No levantas la voz porque tengo miedo de represalias, de que me corran, de que lo que sea. Bueno, pues no está tan mal, me voy conformando, ¿no? Al final de cuentas, la voz del mexicano no se oye. Claro. Está como en un pozo, como decía León Felipe. Está en el fondo de un pozo y no se oye. Tenemos nosotros y este foro, y tú, Mario, en tu aula y con todo lo que sabes, también los micrófonos que compartes en radio y en televisión, creo que ahí es donde tenemos que ayudar a que la voz del mexicano se oiga. Hay voces muy valiosas. Sí, no, ¿y por qué no se oye? Porque caemos en el conformismo de creer, pues total nos están regalando las cosas. Entonces llega alguien, yo lo veo porque mi esposa trabajaba en el seguro de San Júbilo, pero llegaba las personas y se tenían que pasar horas y horas esperando su turno, y de repente la cita, hijo, pues hasta dentro, y ellas, pues es que me le están dando de gratis. No es cierto. No es gratis, oye, Tú pagaste una serie de años, tus cuotas al seguro, y es tripartita, y el patrón y hay impuestos, pagó, exacto, y de repente no es y tú tienes el derecho a exigir, y ya ahora se está estableciendo derechos de en un momento determinado del paciente. Entonces, tú tienes derecho a tener una atención de calidez y calidad. Sí. Y entonces, ahora ya empieza a haber un poquito esa conciencia. Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Pues es que no hay medicamentos. A veces te das cuenta que el personal sí le está queriendo, pero resulta pues que, pero en realidad el doctor tiene, digo por caso a mi mujer, tenía pues 40 consultas cuando ella físicamente podía atender a lo mejor nada más 20 con calidad, ¿no? Con calidad. No como establo, ¿no? Pues, a ver, 20, y pues tómate tu aspirinita por tu paracetamol, que era la de la broma. Vámonos, adiós, ¿no? Sí. Y ya. Entonces, y lo mismo exigir que en las escuelas haya calidad de los profesores, que en los servicios públicos, que estén limpios los baños. Simplemente ahorita el grave problema que hay en el Estado de México, pues están muy molestos. Yo vivo en el Estado de México, aumentaron el precio del transporte y es un transporte de pésima calidad. Además, entonces aumentan los precios y pues ni modo, hay que conformarse, porque si no, pues no llego a mi trabajo. Claro. Entonces, y la gente no protesta. Sí, protesto. Ahora, por ejemplo, se ha dado de protestar de otra forma, violento, maltratando, pintando, insultando. Eso no funciona tampoco. Estamos
pendularmente, esta libertad con la que empezaste la plática, esta amable plática, de verdad creo que se ha confundido, porque el pueblo americano es un pueblo que exige, claro, y tiene voz, y se oye, y se levanta, y la gente, por mucho, no puede contra ellos. Es una sociedad organizada que habla, y habla fuerte. Aquí estamos desorganizados. Ese es un punto muy importante. Y no hablamos, y nos conformamos. Ese es el otro aspecto. Oye, y nos quejamos. Sí, y nos quejamos ¿cómo? O sea, simplemente ponemos, los que tenemos ya nivel de usar internet, pues tenemos el meme, metemos la crítica, el chiste, y nada, ya, no. hasta ahí. Otros, pues a lo mejor el comentario en el café y hasta ahí. Pero no tenemos una sociedad civil organizada para hacerle un contrapeso real a los abusos del poder. No existe. Y para el abuso de la sociedad también misma, o sea, porque somos, claro, hoy por ejemplo las minorías que hay que defenderlas, han tomado banderas también desde mi perspectiva equivocadas. Claro. ¿No? Y resulta que esas minorías, como son muy ruidosas, escandalosas, sí logran sus cosas, y las mayorías no. Entonces resulta que la mayoría silenciosa pues sí aguanta todo, y contra esa pues se va. Somos un pueblo ecléctico, tristemente. Ay, Mario, pues oye, el tiempo como siempre se nos come, ya ves, ahora sí que estás cordialmente invitado para otra, porque hay muchos temas que tocar. Creo que se quedaron la parte del tintero, en el tintero toda la parte educativa. La parte educativa y algo que es fundamental, la parte realmente que es la cultura de la legalidad, que es otro de los aspectos importantísimos. O sea, pues mientras no aprendamos a exigir la cultura de la legalidad, pues vamos a tener esta situación. Pues agendémoslo, sé que ya vas a empezar clases en breve, sí, pero tú te organizas, ya te sabes el camino, está muy cerca de nuestra escuela, nuestra alma mater. Te pasa que yo ahora ya soy mexiquense, ya vivo lejos. Pero bueno, no al final de cuentas eso es importante, y te agradezco de verdad que hayamos podido compartir, Javier, que hayamos dado esta información. Espero que les haya sido interesante. Pues esta plática, sí. Una plática coloquial, amigos de amigos que nos gusta apostarle y apoyar a este país y el desarrollo. Yo les agradezco, Mario, de verdad. Claro. Gracias. Pues hay que seguir no solo preocupándose, sino ocupándose por México. Ocupándonos, y bueno, pues agradezco mucho al canal, Oscar, gracias. A Miguel Baez, que hace posible que esto se transmita y tengamos cada día más avances en las redes. Y como siempre, los espero el próximo programa. Soy Javier Moreno y de verdad les agradezco siempre su tiempo. Muy amables. Gracias.